Vamos a descomponer el número 45.600 en factores primos. Haremos el proceso manualmente de dos formas y después su comprobación, utilizando para ello la calculadora científica estándar Casio ClassWiz FX 991 LACW, mi recomendada para el colegio y la universidad. Aquí en la descripción del video les dejo los enlaces de las páginas donde pueden conseguirla aquí en Colombia, especialmente la papelería Tauro, que está presente en Barranquilla y otras ciudades del territorio colombiano. Comenzamos recordando lo que es el conjunto de los números primos, aquellos números naturales que solamente tienen dos divisores, ellos mismos y la unidad. Los números que observamos en este conjunto, que es infinito, o sea que no tiene fin, tienen la característica de ser divisibles por ellos mismos y por 1. Por ejemplo, 2, que es el único número par y primo a la vez, solamente es divisible por 2 y por 1. 3 solamente es divisible por 3 y por 1. 5 solamente es divisible por 5 y por 1. Y así sucesivamente. Vemos que prácticamente todos son impares, a excepción del primero, que es número par. Entonces, vamos a escribir el número que nos han dado, 45.600, y lo vamos a expresar como el producto o la multiplicación de números primos. Podríamos comenzar escribiendo esto como 456 por 100, ya que observamos que tiene dos ceros. Entonces, perfectamente sería 456 y estos dos ceros obedecen a que este número 456 ha sido multiplicado por 100. Ahora vamos a descomponer cada uno de estos dos números. 456 vemos que termina en cifra par, termina en 6, por lo tanto es divisible por 2. Con toda seguridad, 2 es un factor de este número. Ahora nos preguntamos, 2, ¿por qué número nos da 456? Sería entonces sacar la mitad de 456. La mitad de 4 es 2, el 2 en el 5 cabe dos veces, sobra 1, ese 1 con el 6 nos forma el 16 y la mitad de 16 nos da 8. 228 es la mitad de 456. Aquí ya tenemos entonces un número primo que es el 2. Seguimos descomponiendo este que tenemos acá. Allí también vemos que termina en cifra par, entonces tenemos asegurado el factor 2. Nos preguntamos 2, ¿por qué número nos da 228? Bueno, sería obtener la mitad de 228. Mitad de 2 nos da 1, mitad de 2 es 1, mitad de 8 es 4. Volvemos a obtener aquí otro número par que seguro es divisible por 2. 2 es un factor que tenemos allí asegurado. Nos preguntamos 2, ¿por qué número nos da 114? Bueno, sería obtener la mitad de 114. El 2 en el 1 no cabe, tomamos dos cifras. El 2 en el 11 cabe 5 veces. 2 por 5 es 10, a 11 nos da 1. Ese 1 con el 4 nos forma el número 14 y la mitad de 14 es 7. Ya para 57 no podemos decir que es divisible por 2 porque termina en cifra impar. Entonces pasamos a examinar el siguiente número primo. Miramos si es divisible por 3. Vemos que sí, porque si sumamos aquí los dígitos, 5 más 7 nos da 12 y 12 es múltiplo de 3. Recordemos que ese es el criterio de divisibilidad por 3. Si la suma de los dígitos nos da como resultado un múltiplo de 3, entonces este número es divisible por 3. 5 más 7 nos da 12. 12 es múltiplo de 3, por lo tanto, 57 es divisible por 3. Allí tenemos asegurado el factor 3. Ahora nos preguntamos, 3 multiplicado por qué número nos da 57? Bueno, sería dividir 57 entre 3 o sacarle la tercera parte a 57. El 3 en el 5 cabe una vez, sobran 2, el 2 con el 7 forma el 27 y la tercera de 27 nos da 9. Nos forma el número 19, que atención, es primo. O sea que aquí ya tenemos números primos, que es lo que estamos buscando. Vamos ahora con este 100, que nos ha quedado como el otro factor. 100 es divisible por 2 con toda seguridad porque termina en 0, que es cifra par. Entonces decimos 2 multiplicado por qué número nos da 100. Bueno, sería la mitad de 100, que es 50. Aquí ya tenemos el número primo 2. Vamos ahora con el 50. Sería entonces un factor, el 2, porque este número termina en cifra par, termina en 0, o sea que seguro es divisible por 2. Ahora nos preguntamos 2, ¿por qué número nos da 50? Bueno, sería la mitad de 50, que es 25.
Y 25 ya no es divisible por 2, porque 25 termina en cifra impar. Por lo tanto, procedemos a examinar los demás números primos. Por 3 no es divisible, 2 más 5 nos da 7, 7 no es múltiplo de 3, por lo tanto 25 no es divisible por 3, pero en cambio 25 sí es divisible por 5. Claro, lo encontramos en la tabla de multiplicar del 5. Sería entonces 5 por 5. De esta forma ya podemos destacar los números primos que hemos obtenido. Por acá tenemos el 2, otra vez el 2, el 2, el 3, el 19. Por acá tenemos el 2, otra vez el 2, el 5 y otro 5. Estos números que hemos encerrado con color verde constituyen los factores primos de 45.600. Es decir, si multiplicamos entre sí todos estos números, nos va a dar como resultado 45.600. Vamos a escribirlos por acá. Vemos que el número 2 se repite 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Entonces 2 por 2 por 2 por 2 y otra vez por 2. Allí está. 1, 2, 3, 4, 5 veces. Ya tenemos el número 2. Vamos ahora con el siguiente número, que sería el 3. Tratamos de seguir este orden, ¿no? El orden de la lista de los números primos. Seguiría entonces el 3, que aparece solamente una vez. Luego seguiría el 5, que aparece dos veces. Entonces 5 por 5. Y finalmente encontramos el número 19, que es número primo. Aquí lo tenemos. Entonces toda esta multiplicación de números nos va a dar como resultado 45.600. Y se observa que estos son números primos. Finalmente podemos expresar eso de forma un poco más resumida, más corta, utilizando la potenciación. Vemos que aquí el número 2 se repite 5 veces como factor. Entonces lo podemos expresar como la potencia 2 a la 5. El número 3 aparece solamente una vez. Entonces simplemente dejamos el 3, aunque aquí tendría exponente invisible 1. En realidad no es necesario escribirlo. Vamos ahora con 5 por 5. El 5 está multiplicado dos veces por sí mismo. Entonces se expresa como 5 a la 2 o 5 al cuadrado. Y finalmente el número 19, que también aparece una sola vez. Aquí tendría exponente invisible 1. Entonces, esto es la representación en factores primos del número 45.600. Otra forma de descomponer manualmente en factores primos el número 45.600 es la siguiente. Trazamos esta línea vertical a la derecha del número y vamos a examinar cada uno de estos números primos en orden para ver cuál de ellos es divisor de 45.600 y de los números que vamos obteniendo aquí debajo del mismo. Entonces comenzamos con el número primo 2. Nos preguntamos si 2 es divisor de 45.600 o si 45.600 es divisible por 2. Vemos que sí, porque este número termina en 0, que es cifra par. Entonces aquí podemos utilizar el número primo 2. Recordemos que es el único número que es par y primo a la vez. Decimos entonces, ¿cuál es la mitad de 45.600? Comenzamos sacando mitad a los dígitos de la izquierda. Es decir, acá el 2 en el 4 cabe dos veces, o mitad de 4 es 2. El 2 en el 5 cabe dos veces. 2 por 2 es 4, a 5 es 1. Ese 1 con el 6 forma el 16. 2 en 16 cabe 8 veces. 2 en 0 no cabe, 2 en 0 tampoco cabe. Entonces tenemos que la mitad de 45.600 es 22.800. Otra vez este número será divisible por 2, porque termina en cifra par, que es el 0. Comenzamos entonces por la izquierda. El 2 en el 2 cabe una vez, 2 en 2 cabe una vez, 2 en 8 cabe 4 veces, 2 en 0 no cabe y 2 en 0 no cabe. Entonces al final tenemos 11.400 como la mitad de 22.800. Seguimos utilizando el número primo 2, porque este número termina en cifra par, que es el 0. Comenzamos por acá por la izquierda. 2 en 1 no cabe, entonces tomamos dos cifras, o sea, el 11. 2 en 11 cabe 5 veces. 2 por 5 es 10, a 11 es 1. El 1 con el 4 forma el número 14. 2 en 14 cabe 7 veces. 2 en 0 no cabe. 2 en 0 tampoco cabe. Entonces al final tenemos que la mitad de 11.400 es 5.700.
Este número termina en 0, o sea, en cifra par. Quiere decir que podemos volver a utilizar el número primo 2. Entonces decimos 2 en 5 cabe 2 veces, 2 por 2 es 4, a 5 es 1, el 1 con el 7 forma el número 17, 2 en 17 cabe 8 veces, 2 por 8 es 16, a 17 es 1, el 1 con el 0 nos forma el número 10, 2 en 10 cabe 5 veces y 2 en 0 no cabe. Al final tenemos que 2850 es la mitad de 5700. Otra vez podemos usar el número primo 2, porque este número termina en 0, que es cifra par. 2 en 2 cabe una vez, 2 en 8 cabe 4 veces, 2 en 5 cabe 2 veces, 2 por 2 es 4, a 5 es 1, el 1 con el 0 nos forma el 10, 2 en 10 cabe 5 veces. 1425 ya termina en cifra impar, por lo tanto no podemos usar más el número primo 2. Lo hemos usado tantas veces como fue posible, mientras que los números que teníamos acá terminaban en cifra par, pero ya 1425 no cumple esa condición. Pasamos a revisar entonces el siguiente número primo, es decir, revisamos si 1425 es divisible por 3. Para ello aplicamos el criterio de divisibilidad por 3. Entonces recordemos que se suman los dígitos de este número. 1 más 4 nos da 5, más 2 es 7, más 5 es 12. La suma de los dígitos es 12, 12 es múltiplo de 3, por lo tanto 1425 garantizado es divisible por 3. Quiere decir que aquí podemos usar ese número primo 3. Decimos el 3 en 1 no cabe, entonces tomamos aquí dos cifras, 3 en 14 cabe 4 veces, 3 por 4 es 12, a 14 son 2, el 2 con el 2 forma el número 22, 3 en 22 cabe 7 veces, 3 por 7 es 21, a 22 es 1, el 1 con el 5 forma el 15 y 3 en 15 cabe 5 veces. Nos da 475, que es la tercera parte de 1425. Seguimos preguntándonos si este número es divisible por 3. Aplicamos el criterio de divisibilidad por 3. Sumamos los dígitos del número. 4 más 7 nos da 11, 11 más 5 es 16, pero atención, 16 no es múltiplo de 3. Eso quiere decir que 475 no es divisible por 3. Pasamos a examinar el siguiente número primo, que es el 5, y vemos que este número termina en 5. Recordemos que todo número que termina en 0 o en 5 es divisible por 5. Quiere decir que podemos utilizar este número primo 5. 5 en 4 no cabe, tomamos dos cifras. 5 en 47 cabe 9 veces, 5 por 9 es 45, a 47 son 2, ese 2 con el 5 forma el 25, 5 en 25 cabe 5 veces, 95 es la quinta parte de 475. 95 termina en 5, quiere decir que se puede volver a dividir por 5, usamos otra vez ese número primo, 5 en 9 cabe una vez, 5 por 1 5, a 9 son 4, el 4 con el 5 forma el 45. 5 en 45 cabe 9 veces. Entonces al final nos queda el número 19. 19 es la quinta parte de 95. 19, atención, lo tenemos aquí en este listado. Es número primo. O sea que podemos saltar del 5 al 19. Ya automáticamente el otro número primo que nos sirve es 19. Y 19 en 19 cabe una vez. Este 1 es señal de que ya hemos terminado el proceso de descomposición en factores primos del número que tenemos acá al inicio, que es 45.600. Entonces, toda esta multiplicación de números, 2 por 2, por 2, por 2, por 2, por 3, por 5, por 5, por 19, nos va a dar como resultado 45.600. Y lo podemos escribir de forma resumida. Vemos que el 2 se repite 5 veces, entonces nos queda 2 a la 5, lo escribimos como potencia, eso multiplicado por 3, que solamente aparece una vez, eso multiplicado por 5, que sería 5 al cuadrado, y esto multiplicado por 19. Tenemos así entonces la descomposición en factores primos del número 45.600. Veamos ahora cómo realizar este procedimiento en la calculadora científica estándar Casio ClassWiz FX991 LACW. Para ello presionamos el botón Home y vamos a ingresar a la primera aplicación que aparece allí seleccionada, que es Calcular. Presionamos el botón OK.
Ahora en pantalla vamos a escribir el número que queremos descomponer, en este caso 45.600, presionamos el botón Exe o ejecutar y enseguida vamos a presionar el botón de formato. Allí vemos en la tercera posición lo que es factor primo, es decir, la opción que nos permite realizar la descomposición de ese número que ingresamos en factores primos. Nos desplazamos hasta esa opción, presionamos el botón Exe o ejecutar y tenemos en pantalla esto que obtuvimos por acá, es decir, la potencia 2 a la 5, eso multiplicado por 3, eso multiplicado por la potencia 5 al cuadrado y eso multiplicado por 19. Allí tenemos entonces la descomposición en factores primos del número 45.600. Y esto quiere decir que los procesos que hicimos manualmente son correctos. Recuerda que la mejor inversión es la que se hace en educación. Consigue esta calculadora en Colombia en los enlaces que te dejo en la descripción.